familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Telemar más nuestro. A continuación, ¿y yo qué estudio? Telemar más nuestro. Hola, Buenaventura, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a ¿Y yo qué estudio? Yo soy Francisco Quintero y estoy feliz de estar otra vez en un programa en vivo aquí a través de Telemar. Un saludo también a todas las personas que nos ven a través de Facebook, de Telemar y de Devolver Conciencia. Y bueno, esta es mi primera aparición en esta nueva temporada. Me vi el comienzo de temporada hace unas semanas y fue una experiencia muy bonita ver al equipo liderado por Carolina hacer este programa en vivo. Yo quiero darle la bienvenida a Carolina con la pregunta de cómo les fue, qué tal esa experiencia. Adelante. Gracias, Francisco. Fue una experiencia muy emocionante porque pude como tomar el rol de Francisco por un día. Lo convencí que me dejara dirigir y nos fue muy bien. También con nuestro productor Rubén, que le mandamos Rubén Castro un saludo. Si no, no podemos hacer todo este programa. Y muy contenta de estar aquí también con una excelente invitada, como siempre, que tenemos hoy para que nos cuente cómo decidió responder esa pregunta de ¿y yo qué estudio? Bueno, Carolina, para quienes no han visto todos nuestros programas, no se preocupen, yo les cuento qué es lo que hacemos aquí en Y yo que estudio. Lo que buscamos es inspirar a jóvenes y también a los no tan jóvenes a que cumplan sus sueños a través de la educación. Y esto lo hacemos entrevistando a colombianas y colombianos de todos los campos del conocimiento que viven en todas partes del mundo y que están cumpliendo esos sueños que han tenido desde pequeños a través de la educación. Y acá nos van a contar todas esas ilusiones que tenían, todos esos desafíos que han atravesado y nos van a contar cómo decidieron qué estudiar y en qué consiste eso que han estudiado. Yo siempre digo que tenemos invitados espectaculares y yo creo que si ustedes han visto este programa antes, me van a dar la razón. Así que hoy tenemos una invitada espectacular y voy a darle el paso a Carolina para que nos presente a esta invitada del día de hoy. Adelante, Carolina. Gracias, Francisco. Hoy nos acompaña alguien que yo conozco personalmente. Casualmente estamos en la misma zona, en el mismo estado de los Estados Unidos, en Alabama, pero estamos en dos ciudades diferentes, entonces estamos a 50 minutos una de la otra. Marlet Morales es una estudiante de doctorado de un programa que se enfoca en el emprendimiento internacional. ¿Qué es eso? ¿Eso para qué sirve? ¿Con qué se come? Bueno, vamos a aprender eso más adelante porque yo tampoco tengo mucha idea. Ella es una estudiante muy dedicada, muy juiciosa que conocí aquí en Alabama, en la universidad. Yo dicto clases ahí a veces en la universidad y cruzamos caminos y me encantó la historia de todo lo que ella ha hecho, cómo ha llegado hasta este punto, tanta tenacidad, tanto sacrificio, tanto esfuerzo y queremos compartir esa historia con todos y todas ustedes. Así que, bueno, aparte de ser estudiante, ella tiene una trayectoria en Colombia maravillosa, es autora de libro, ha estudiado maestrías, ha formado una familia preciosa, tiene tanto para contarnos hoy. No quiero robarle la palabra, pero más bien quiero darle la bienvenida para que ella misma empiece a presentarse y empecemos a conversar con ella. Marlet, bienvenida a nuestro programa. Marlet, tienes el micrófono, tienes que autorizar. Oh, muchas gracias. Me disculpo, muy buenas tardes. Muchas gracias, Carolina, Rubén, Francisco, toda la audiencia de Telemar. Un placer estar aquí hoy, esta tarde, compartiendo con ustedes. Muy contenta de estar en este programa y aceptar la invitación que ustedes me han hecho para conversar. Y bueno, feliz de contar quién soy, por qué estoy aquí, yo qué estudio y qué es eso que yo estudio, ¿no? Entonces, esas preguntas tan fabulosas que ustedes me formularon desde el primer día junto con la invitación, decirles gracias y espero que en esta tarde, durante este programa, podamos o pueda yo contarles y abrirles bastante de mi alma, mi corazón y de todo lo que hago y compartir con ustedes este camino que he recorrido hasta ahora.
Gracias, Marlet. Pues hoy estamos muy emocionados de conocer un poco tu historia. Por ahí vimos la foto de cuando eras niña, bebé, y empezaste pues todo este camino. Realmente ese es el inicio pues del camino. Y bueno, nos encanta empezar por esa pregunta, ¿no? Que nos contextualices un poco de dónde eres, dónde naciste, cómo fue tu infancia, y así todos también aprendemos un poquito de otras regiones, porque no solamente, digamos, cuando yo vivía en Bogotá, yo Buenaventura ahora hace un montón, entonces aprender de dónde tú creciste. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. Bueno, mi familia es de un pueblo en el Atlántico que se llama Santo Tomás. Yo nací físicamente en Barranquilla porque en la época en la que yo nací mi mamá trabajaba en Barranquilla, entonces tenía como su seguro de salud en Barranquilla. Yo nací en los años 80 y nací en una época en la que nacían muchos niños que se decía habían sido fabricados en la época de carnaval. Entonces, mi infancia fue muy entre bromas y se dio en Santo Tomás Atlántico. Yo fui una niña, pienso que privilegiada porque nací en el seno de una familia muy amorosa, una familia muy pobre. Mi abuela nunca fue a estudiar, mi abuela materna nunca fue a la universidad, mis abuelos paternos solo hicieron la primaria, mi abuelo paterno también solo hizo la primaria, entonces era una familia muy, muy humilde, en donde la primera generación de profesionales de esa familia la encabezaban mi mamá y mi papá, que en ese momento eran estudiantes universitarios. Y estando estudiando en universidad pública, mi mamá quedó embarazada de mí y bueno, así nací yo y pues nací en noviembre y fui alegría de dos familias que vieron en mí la primera bebé que había y entonces me empezaron a enseñar de todo. Mi experiencia de niña le agradezco muchísimo porque mis papás dicen que desde los 4 meses yo hablaba y decía mamá, papá, decía más palabras. Entonces siempre fui considerada como una niña muy, muy activa, muy inteligente y ellas me lo inculcaron desde muy pequeña. Mis abuelos, a pesar de que solo fueron a la primaria, me enseñaron muy temprano a leer y a escribir. Yo creo que a los 4 años yo sabía leer, escribir y por lo menos hacer las operaciones matemáticas básicas. Entonces aprendí a muy, muy temprana edad y era algo que llenaba de orgullo muchísimo a mi familia. Y pues mi niñez creció viendo nacer a mis primos menores y yo recuerdo muchísimo de niña que algo bien bonito que a mí me pasaba era que me gustaba enseñarles, me gustaba que ellos aprendieran las cosas que yo sabía, así que creo que parte de eso que mis abuelos y mis papás hicieron conmigo de enseñarme muy temprano, pues también se traduce en devolver eso a mis primos, a mi familia, y pues así empezó como todo ese amor mío por querer estudiar, por querer aprender, y así se fue dando toda la infancia en Santo Tomás Atlántico. Marlet, qué interesante. Quiero interrumpirte ahí porque hay tanto que resaltar de lo que nos has mencionado. Por ejemplo, el apoyo a la familia, ¿no? La inspiración, el hecho de que viste tu papá y tu mamá con seguridad, con algunos libros, con algunas tareas, y eso ya se va volviendo como el hábito y nos trae pues como a colación la idea de que también no solamente pensamos, bueno, yo mando al muchachito al colegio, la niña, y allá aprende. Lo que pasa en casa es muy importante, que tengamos libros en casa, que les mostremos programas como Y yo que estudio, para que empecemos a motivar desde la casa también, como que la juventud se empiece a conectar con este tema del aprendizaje. Frank, te doy la palabra. Gracias, Carolina. Y gracias, Marlet. Bienvenida a este espacio. Yo, cuando leí un poquito acerca de tu perfil y ahorita escuchando esa historia, me parece muy bonito ese mensaje de es una familia humilde, de pronto como que hubo un marco de necesidades económicas, pero hubo toda esa vocación de todos en tu familia para fomentar ese gusto por la educación. Yo quiero preguntarte más específicamente eso, cómo se reflejaba en el colegio. ¿Qué te gustaba en el colegio? ¿En qué te iba bien? ¿Y en qué no te iba tan bien en el colegio? ¿Cómo fue eso? Juan, yo quiero agregar algo bien bonito y era que
cuando mi mamá estaba embarazada y era estudiante de universidad, mi mamá estudiaba de noche y a ella le tocaba irse en camión para la universidad. O sea, yo crecí escuchando esa historia que mi abuelo me contaba, que mi mamá llegaba casi a la medianoche embarazada de mí y a esa hora, después de venir de clases de la universidad, era que iba a comer. Entonces, desde que yo era bebé, yo escuchaba esas historias y veía ese sacrificio. No solo crecía entre libros, sino también veía todo el esfuerzo que mis papás hacían para sacarme adelante. Eso se empezó a reflejar también en mis estudios, porque yo era muy buena haciendo el trabajo, era muy rápida, era muy buena para las matemáticas, para la lectura también. Yo recuerdo que lo que me sucedía en el estudio era que yo me frustraba muchísimo porque los contenidos académicos que veía en la escuela donde yo estudiaba quizás eran muy limitantes. Yo era una estudiante que pedía mucho más y resulta que los contenidos eran mínimos, eran los contenidos que ofrece la escuela pública. Y entonces me tocaba por las tardes ir a la biblioteca del pueblo. Yo recuerdo que me hice muy amiga de la bibliotecaria y entonces ella me prestaba libros, yo me llevaba los libros para la casa, pero también pasaba muchísimas horas en la biblioteca pública y así iba, así aprendía, tomaba los libros que necesitaba, que me interesaban y eso hacía, ¿no? Entonces, muchas veces me acuerdo que mi rendimiento académico era excelente, pero muchas veces como estaba muy inquieta porque ya sabía hacer las cosas, entonces también a veces era desordenada. Y recuerdo que mi profesora siempre me decía que si mi disciplina fuera mucho mejor, yo siempre ocuparía el primer lugar en todo. Pero yo era una niña que me iba de puesto en puesto a ayudarle al uno, a ayudarle al otro, a ayudarle a los otros a aprender lo que ellos no sabían. Entonces, pues me juzgaban como indisciplinada por hacer eso y bueno, y también muy inquieta porque como iba y leía muchas cosas por fuera de la escuela, entonces me aburría también en el salón y entonces pues me echaba a charlar con quien podía. Qué bonito eso que cuentas. A mí tal vez me parece particularmente bonito porque me recuerda un poquito en el colegio mi propia experiencia de a veces siente uno que lo que dan en clase pues llega como hasta cierto punto y uno tiene esa sed de más, ¿no? Y esa curiosidad. Yo quiero resaltar aquí sobre todo lo que nos cuentas del esfuerzo de tu mamá estando en la universidad y estando embarazada. Una de las partes que yo siento que debe salir para la memoria de nuestra audiencia hoy es que tener una familia no es un impedimento para cumplir los sueños. Hace las cosas más difíciles tal vez, pero la vida es difícil y uno tiene que esforzarse mucho y trabajar para lograr esos sueños que son tan grandes. Así que importante que nos compartas eso y te lo agradezco muchísimo. Y también otro aspecto importante a resaltar acá es el rol de ese ecosistema que está alrededor de la escuela, ¿no? Porque no es solo el rol de los profesores que te dan las clases, no es solo ese ambiente en la casa, sino también recursos como las bibliotecas. Allá en Buenaventura ustedes tienen una muy buena biblioteca. Un saludo a Julie. Yo tuve la oportunidad de ver esa biblioteca, es impresionante en el Centro Cultural del Banco de la República. No solo es un edificio hermoso y grandísimo, sino que tienen también un montón de eventos culturales, que es importantísimo que si están allá en Buenaventura estén muy pendientes de la agenda del Centro Cultural del Banco de la República y que aprovechen todas esas oportunidades y piensen en esos muchachos y en esas muchachas inquietas que ven por ahí. Tal vez no es que sean desjuiciados, sino que necesitan más, tienen ganas de más y ahí están esos recursos a disposición de todos ustedes. Voy a darle el paso a Carolina con la siguiente pregunta. Gracias, Francisco. Algo que me llamó mucho la atención de lo que comentó Marlet es algo que no hemos visto solamente hoy en este episodio, y es que muchas veces, como estamos inquietos, no nos quedamos quietos, de pronto perdemos una materia y ahí está el profesor que dice, pero usted es muy pila, ¿qué le pasó? ¿Por qué estamos así fallando? Y nos pasan dos cosas. Por un lado, hay gente que nos juzga, sí, como esta pelada es indisciplinada, de pronto no pone atención, pero la verdad es esas ganas de aprender, esas ganas de querer hacer muchas cosas, se pueden malinterpretar.
Por otro lado, nosotros también a veces pensamos, y a veces recibo muchos comentarios de la audiencia, me dicen, ah, sí, yo perdí una materia, o sea que yo ya nunca voy a volver a poder estudiar, yo nunca voy a poder conseguir una beca, como si la vida se hubiera acabado. Y eso no es así, no los estoy invitando a perder materias, sino que eso no es algo que tiene que definirnos como personas, tenemos que seguir adelante para demostrarnos a nosotros y a nosotras mismas y también a los demás que somos capaces, que nos interesa. Entonces, Marlet, ahora te tengo una pregunta más, avanzando sobre este tema en el colegio. Bueno, empezaste ya, tenías estas interacciones, estas ganas de aprender mucho más. Cuéntanos de tu bachillerato, ¿dónde fue? ¿Lograste conectarte un poco más con más fuentes de conocimiento? ¿Tuviste una experiencia mejor? ¿Y de dónde empezó a salir como ese interés de la carrera que finalmente decidiste escoger, que fue ingeniería industrial? Bueno, yo fui a un colegio de bachillerato público también en Palmar de Varela, a media hora de Santo Tomás. Fui allí porque era un colegio de monjas y también fui allí porque en la época se decía que era como el mejor colegio de la zona, entonces iba todos los días 30 minutos en el bus del colegio. Estudié un tiempo por la jornada de la tarde y luego por la jornada de la mañana. Y ahí aprendí mucho porque resulta que era muy difícil llegar ahí para estudiantes que no eran del municipio de Palmar de Varela. Entonces, al inicio me recibieron y me dijeron, va por la tarde, y resulta que en esa época que yo estudié, dividían como las personas, la gente como de mejor nivel académico la ponían en la jornada de la mañana y como los de no tan buen nivel académico por la tarde. Entonces a mí me tocó con todos ellos porque fue la opción que me ofrecieron. ¿Usted quiere venir aquí? Entonces se va por la tarde. Entonces al comienzo fue muy difícil porque Palmar de Varela es un pueblo también con muchas necesidades educativas, culturales. Muchos niños llegan al bachillerato sin la comida. Yo en cambio tenía a mis papás que justo terminaron la universidad y empezaban a buscar trabajo. Eso fue durante la apertura económica de 1990 y había una crisis económica muy fuerte en Colombia en ese momento cuando yo hice mi bachillerato. Entonces vivíamos en la escasez, mis papás ya eran profesionales pero no tenían trabajo. Era muy duro para nosotros, pero sobre todo para muchos niños que estudiaban conmigo. A mí me tocó en el bachillerato ver que muchos padecían hambre y yo decía, yo no quiero pasar esta, yo quiero estudiar, yo quiero salir adelante, yo quiero hacer las cosas diferentes. Siempre tuve un muy buen rendimiento académico, entonces cada año me acuerdo que le decía a las monjitas, mire mis resultados, yo he cumplido en demostrar que soy una buena estudiante, por favor páseme para la jornada de la mañana. Y durante 2 años no hubo cupo y el segundo año la monja me dijo, bueno, vamos a hacer todo lo posible el siguiente año, pero usted me tiene que demostrar que es la mejor en todo. Entonces recuerdo que ese año yo hice de todo para demostrar mi excelencia y pues al siguiente año la directora del colegio me cumplió y pasé a la jornada de la mañana. Entonces en la jornada de la tarde viví mucho bullying y el bachillerato para mí es como una época donde viví muchas emociones, pero también formó mi carácter y yo quiero poner como eso también en las ventajas de las escuelas públicas. Es difícil, podemos ir con sacrificio, vemos que muchos niños no tienen los recursos, no tienen comida y demás, pero también si tenemos las ganas lo podemos hacer y yo creo que mi decisión en ese momento fue mostrar que yo podía hacerlo y sacar lo mejor de mí. Y adicionalmente, yo viví muchísimo bullying porque no, en esa época yo me acuerdo, yo era muy flaca, muy pequeñita y cabello crespo y en el área donde yo vivía era muy rara las personas con cabello crespo, la mayoría de personas pues era o cabello liso o cabello ondulado, pero entonces siempre me hacían todas las bromas del mundo, me llamaban María Moñitos, me llamaban, recuerdo que me tenían un apodo que era Cerebrito Iguana porque era súper flaquita y se me salía una barriguita, pero era muy inteligente, entonces así me pusieron en el bachillerato. Entonces fue una época con bullying y con de todo, y en medio de toda esa adversidad, yo recuerdo que a mí no me importaba, para mí lo más importante era estudiar y salir adelante, y yo pienso que en el bachillerato pasaron
cosas muy, muy lindas y es una, esa decisión mía de querer estudiar y de querer ser profesional, pero de ir más allá. Entonces yo me acuerdo durante toda esa época en la que estaba estudiando 10º, 11, que yo me imaginaba, yo me visualizaba cómo iba a ser mi futuro, cuántos hijos iba a tener, qué carrera iba a estudiar, como que todas esas cosas se formaron allí y pienso que yo fui muy privilegiada porque cuando hice 10º, hubo un programa con el SENA en el Atlántico que permitía a un grupo selecto de estudiantes estudiar o secretariado bilingüe o contabilidad. Y yo recuerdo que yo escogí contabilidad porque yo decía, yo quiero entender de números, yo quiero mejorar mis matemáticas, yo quiero aprender de finanzas y yo creo que esto es importante para mi futuro. Entonces, tomé el programa de contabilidad y me gradué de esa manera. Me gradué en un programa de contabilidad en el bachillerato y creo que parte de haberme graduado de contabilidad y de entender qué pasaba en una empresa, entender cómo esa relación entre lo que una empresa tenía, debía y el estado financiero de una empresa, me hizo querer entender cómo funcionaban las empresas. Entonces, allí fue donde empecé cuando estaba en 11 a averiguar cuál era esa carrera que yo podía estudiar para resolver los problemas de las empresas. Y entonces así di con la ingeniería industrial. Y cuando terminé el bachillerato, bueno, yo tuve un muy buen puntaje en las pruebas ITFES, no se llamaban Saber en ese entonces, sino se llamaban ITFES. Y pues fui el segundo mejor IFES y eso me permitió entrar directo a la universidad pública, que fue la Universidad del Atlántico, donde estudié ingeniería industrial. Wow, qué camino tan interesante, ¿no? Para la audiencia, para que aprendamos. Sobre todo me encanta aquí resaltar, bueno, tantas cosas que podríamos mencionar de lo que mencionó, habló Marlet, y es, uno, pues bueno, el bullying desafortunadamente nos acompaña, pero no nos tiene por qué derrumbar. Sin embargo, hay que también alzar la mano y saber decir, bueno, esto no tengo por qué tolerarlo, ¿no? Cuando estamos niños, estamos en el colegio, estamos en contra del bullying, pero me llama mucho la atención como que hoy lo hablas tan tranquilamente, te hizo crecer como persona y hoy lo mencionas de esa manera. Cuando estamos en ese momento de nuestras vidas, no, el mundo se nos va a acabar, tal persona me hizo este comentario, se me acabó la vida, no, o sea, uno se angustia mucho cuando está jovencito, cuando es un niño, una niña, pero me llama mucho la atención que también aprender de estas experiencias y saber que no nos definen, que son parte de nuestra historia, para bien o para mal, y que más adelante podemos también crecer un poco hasta reírnos de lo que nos pasaba. Creo que no, ninguno de los que estamos sentados aquí o detrás de cámaras vivió la vida en el colegio sin algún momento en el que, digamos, sufrieron alguna mofa o algo así. En todo caso, quiero también resaltar algo de lo que menciona Marlet, y es que hay muchos colegios, muchos programas de bachillerato en donde tienen la posibilidad de ir aprendiendo como tomar alguna parte técnica y eso les va ayudando mucho a abrir las puertas para el programa siguiente. Quizás Fran también quiera como complementar sobre este tema. ¿Qué opinas? Sí, a mí me parece muy, muy interesante esa opción de estudiar esos programas como con el SENA. Nosotros, cuando comenzamos todo este esfuerzo de devolver conciencia, siendo muy, muy francos con nuestra invitada y con nuestra audiencia, nosotros comenzamos como, no, vamos a invitar a las personas que tienen doctorado y que están como en las ciencias y no sé qué, porque esos éramos nosotros. Y en la medida que nos fuimos dando cuenta de las necesidades de nuestros estudiantes y conociendo las historias de nuestros invitados, nos damos cuenta que la vida no es un camino recto y que uno tiene que hacer muchos intentos y probar distintas cosas para encontrar qué es lo que le gusta. Y aquí es donde es muy valioso lo que nos dice Marlet de, bueno, se me ofreció esta posibilidad en el colegio con el SENA y me gustaban las matemáticas y entonces, bueno, vamos a entender este tema de contabilidad, me interesan las finanzas, cómo está funcionando una empresa y luego fue más allá. Bueno, ¿cómo puedo hacer yo para que la empresa funcione mejor, para resolver esos problemas y encontrar ya con mejor entendimiento y conocimiento de causa? Voy a estudiar ingeniería industrial, que es la que me permite hacer ese diseño, esa ingeniería de cómo va a funcionar una empresa. Entonces, es muy valioso poder tomar todas esas oportunidades, pero antes de que nos entremos en materia, yo tengo que hacer esta pregunta porque lo resalté. Yo cuando estoy escuchando, yo me voy guardando ideas
en los dedos y tengo este dedo agarrado desde que la escuché. Te escuché algo así como en décimo, en once, llegaste a ese punto en el que dijiste, bueno, yo voy a estudiar esta carrera, voy a tener tantos hijos, estos son mis sueños. Cuéntanos cuáles son esos sueños de la Marlet de 15, 16 años en ese momento. Pues yo soñaba con tener una familia también, yo soñaba con ser profesional, ser ingeniera industrial, soñaba con trabajar en empresas, pero también me visionaba en el futuro enseñando en algún momento. Entonces yo me imaginaba como, primero tenía una meta económica que era salir del lugar donde vivía, cambiar mi vida, tener otro estilo de vida y luego sí mirar cómo podía enseñar, educar a otros, porque dije que desde chiquita había tenido pasión por enseñar y por educar y siempre lo hacía con mis primos, con la gente que estaba alrededor. Entonces, siempre pensaba en primero salir como de donde vivía y crecer profesionalmente y buscar otras oportunidades y luego como ir más allá. Y también soñaba con tener dos hijos. Soñaba con tener una hija y un hijo. Y yo tengo que decir que le doy gracias a la vida porque mi sueño se cumplió completico, todo lo que yo visioné de joven se ha cumplido. Yo tengo mi hija que se llama Leticia, hoy tiene 9 años, mi hijo se llama Lucas, tiene 7. Mi esposo Andrés lo conocí trabajando en Manizales cuando trabajaba con una multinacional en la que trabajé, que es la PricewaterhouseCoopers, ahora PwC. Entonces, todo lo que planeé se dio, ¿no? Si yo miro mi futuro, yo terminé ingeniería industrial, yo empecé a trabajar en las empresas, luego me fui a trabajar en consultoría y trabajando en consultoría, arreglando empresas, que era lo que yo sabía hacer. Conocí a mi esposo y pues con él tuve los 2 niños. Y ya estando casada, nunca olvidé mi meta, ¿no? Porque yo decía, yo no quiero parar ahí. Yo decidí estudiar una maestría en ingeniería industrial. Yo siempre pensaba como en estudiar un doctorado, pero en esa época yo todavía no entendía cómo era ese camino, cómo hacerlo, cómo llegar ahí. Entonces empecé primero estudiando la maestría en ingeniería industrial en los Andes, me gradué de los Andes y a partir de ahí pues vino el deseo de ser mamá porque todo esto lo hice para la época en que no tenía hijos. Y luego decidí emprender también ese camino, tener dos hijos. Y ya después de tener mis hijos, entonces empecé a planear cómo me iba a venir a estudiar a los Estados Unidos a hacer mi doctorado. Porque me encanta tu pregunta porque yo siempre pensé en hacer un doctorado en Estados Unidos y de hecho, quise hacerlo más joven y porque tenía un tío que vivía en New Jersey y él me decía, véngase mi hijita acá, yo le ayudo a estudiar, pero mis papás les daba mucho miedo, mis papás decían, no tenemos los recursos, eso vale muchísimo dinero, no tenemos cómo pagarte eso, el día que tú trabajes tú te lo pagas por ti misma, ¿no? Entonces, yo siempre sacaba las cuentas y nunca me alcanzaba. Yo recuerdo también que una vez apliqué a las becas que tenían ICTs y siempre me rechazaban. Y entonces me ponía a averiguar qué pasaba y veía que muchas de las becas de ICTs en el Atlántico se les asignaban en su momento a gente que tenía recursos, a gente que vivía en Barranquilla, a gente que se había graduado de los mismos colegios pues que son costosos en Barranquilla. Y yo decía, pero ¿por qué la gente que estudió en la Universidad del Atlántico no se gana unas becas con el ICT? Porque solamente la gente que estudió en ciertos colegios y en la Universidad del Norte, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, eh, yo decía, esta vez no fue, pero será mañana, vamos a ver qué pasa, qué sucede. Y pues me fui para Bogotá a estudiar primero la maestría en los Andes, entendiendo bien cómo era ese paso, entendiendo bien cómo podría ser mi futuro. Entonces yo creo que yo hice un camino largo porque me dediqué a trabajar en industria un tiempo, me dediqué a trabajar en consultoría y pues luego de trabajar en consultoría y hacer la maestría en los Andes, a mí me pasó algo bien lindo y es que en la maestría yo me gané una beca para una beca que se llama Universidad Empresa, que consistía
en que yo trabajaba medio tiempo en una empresa y medio tiempo hacia la maestría. Así llegué a la Federación Nacional de Cafetero, que fue la empresa que junto con la Universidad de los Andes financió mis estudios de maestría. Y pues esa fue una de las becas más lindas que he conseguido en mi vida, porque me permitió pensar en mi futuro de una manera diferente, pero también disfrutar y aprender mucho de Colombia y recorrer todo el país. Qué genial. Ven, yo quiero agradecerte por este gran resumen que nos haces de lo que queremos hacer con este programa. O sea, dijiste todo lo que queremos hacer con este programa, no sé, en 2, 3 minutos, que es cumplir los sueños a través de la educación, que no es fácil. Nos cuentas acá que esa Marlet de 15, 16 años se veía haciendo el doctorado, se veía con sus hijos, se veía estudiando, se veía trabajando, mejorando su situación económica. Y lo que nos cuentas es que ha sido paso por paso, ha sido un camino largo, pero has logrado cumplir todos esos sueños. Y lo que quiero que le quede a nuestra audiencia, en particular a esos más jóvenes, y aquí quiero irme muy específicamente a hablar de los estudiantes que tenemos en el Liceo del Pacífico, allá en Buenaventura, en el Diocesano, también en Buenaventura, Amigos de la Ciencia en Tumaco y la Institución Educativa de La Palma en Páez, que están trabajando con Devolver Conciencia, con Si Puedo, a través de Empower Up, que es un programa súper bonito financiado por la Embajada de Estados Unidos. A propósito de Estados Unidos, estos estudiantes de estas instituciones que les cuento llevan todo este año trabajando en proyectos que ellos mismos diseñaron, que ellos mismos identificaron problemas en su comunidad y los están tratando de resolver, y nosotros les estamos dando acompañamiento. Y parte del acompañamiento que hacemos es pedirles que vengan y miren estos programas, que escuchen a estos invitados e invitadas como Marlet, que les cuentan cómo es que si uno sueña, puede hacer los sueños realidad. Algo que con lo que me encuentro cada vez que hablo acerca de este programa, de Yo que Estudio, de todo lo que hacemos en Devolver Conciencia, es que a veces la gente siente que nos quedamos cortos, pero lo primero que hay que hacer para cumplir los sueños es soñarlos. Y a esos estudiantes les digo, escuchen a Marlet, porque lo que Marlet nos está diciendo es, yo a esa edad soñé todas estas cosas, y a lo largo del tiempo y con mucho esfuerzo lo he estado volviendo realidad. Entonces quiero que ese mensaje quede muy arraigado en toda nuestra audiencia. A mí me emociona muchísimo escuchar esa historia de Marlet. Muchísimas gracias por eso. Carolina, continúa. Gracias, Francisco. No, a mí también me emocionó mucho toda la parte, pues como toda la historia resumida y que también nace de los sueños que uno tiene a esa edad como adolescente. Y muchas veces ahí es donde queremos atacar el problema, porque llegamos hasta a esta edad adolescente y tenemos un montón de paradigmas, como hablamos ahorita. No, es que yo pues vengo de una ciudad pequeña, mi papá es del campo, yo no sé inglés, tengo familia, yo qué voy a poder estudiar. Esas realmente son ya barreras que nos estamos poniendo nosotros y nosotras mismas. No estamos diciendo que el camino sea fácil, que todos van a salir en el primer intento, y también tenemos que empezar a visualizar nuestra vida como un camino de subes y bajas, de posibilidades de cambio. No es una línea recta, como decía Francisco, exactamente. Y tenemos que darnos la oportunidad de aprender, de fallar, de aprender de qué estamos haciendo mal. De pronto no es este camino, sino es otro. Entonces, eso me encantó escuchar la historia de Marlet. Y ahorita me gustaría devolverte un poquito en la historia a cuando estabas llegando a la universidad. Nos contaste que tuviste un excelente puntaje del ICFES, bueno, saber 11 hoy en día, y pudiste entrar a la Universidad del Atlántico, una excelente universidad. ¿Cómo fue esa experiencia para ti estando allá? Veníamos de la historia, ¿no? Venías de un pueblo, habías vivido como esas experiencias del bullying, del cambio, tan inquieta con todo este tema como académico, cultural. Llegaste a una universidad de estas, y cómo fue esa experiencia para ti durante estos años, y qué nos puedes aportar como de lo que viviste. Bueno, esa experiencia fue durísima. Al comienzo me dio muy duro y lo quiero conectar con algo que dijo Francisco al comienzo.
y con una pregunta que antes me hicieron, y es que cuando yo llegué a la universidad, lo más difícil para mí fueron las matemáticas. Entonces, para mí fue el estrellón más grande del mundo porque yo había sido la mejor en matemáticas toda mi vida. Llego a la Universidad del Atlántico y me tocó con una de las personas que más matemáticas sabía en la Universidad del Atlántico, una ingeniera química impresionante con un nivel académico que ella había estudiado en la Universidad Nacional y era súper exigente. Entonces llego yo, claro, con el nivel académico de las matemáticas que había aprendido en el Colegio Comercial de Palmar de Varela, que era muy mínimo. Entonces no pude. Mi primer fracaso académico lo tuve en la Universidad del Atlántico, en mi primer semestre de ingeniería industrial, señores, me eché la materia de matemáticas 1, ¿sí? Y entonces yo tenía varias alternativas, ¿no? O sea, hasta aquí la niña que hasta ahora todo le había hecho bien, las mejores notas, los mejores puntajes, todo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces, eso no me detuvo. Yo me acuerdo que yo lloraba y no entendía qué pasaba. Y yo es que yo me preguntaba, y es que yo sí sirvo para esto, si es que no. ¿Será que me engañaron toda la vida los que decían que yo sí podía, yo no podía? Y fue el momento más difícil. Recuerdo que tuve la opción de hacer un vacacional para cumplir, para pues volver a ver la materia. Y llego al vacacional y el profesor que dictaba el vacacional era un señor terrible, terrible. Hoy no está en la Universidad del Atlántico, creo que lo sacaron, por cierto, por acoso a las niñas. Pero entonces yo me sentaba en la primera fila porque a mí siempre me encantaba sentarme en la primera fila cuando estudiaba en la universidad. Y el tipo me miraba las piernas, se le acercaba uno por detrás, era terrible. Y yo me acuerdo que una tarde yo le dije a mi mamá, mamá, yo pagué este vacacional, pero no puedo más, qué asco, yo no voy a continuar aquí. Yo quiero mucho mi vida y no me voy a dejar manosear de un tipo de estos. Y entonces me acuerdo que me he retirado, lloré porque todos los estudiantes que eran mis amigos, que estaban conmigo, ellos iban a pasar a un siguiente semestre y resulta que yo no, el que se echaba las matemáticas en la Universidad del Atlántico, se echaba un semestre más de carrera universitaria, ¿no? Y yo creo que es la primera vez que estoy echando este cuento en vivo, pero esto creo que lo tengo que contar porque sé que le pasa a muchas personas, a muchos estudiantes en el primer semestre, cuando su formación, cuando vienen de un colegio público y su formación matemática no es muy buena. Entonces llegan a la universidad y esto sucede. Y hoy día sé que ya ha pasado a muchas personas que conozco, entonces ¿por qué no contarles y contarles que repetí las matemáticas el semestre siguiente con mucho dolor? Vi a mis compañeros avanzar primero que yo, pero repetí las matemáticas. Y pienso que fue lo mejor que me pudo pasar haber repetido las matemáticas, porque ustedes no saben que después de haber hecho eso, mi base de matemáticas creció de una manera impresionante, me volví súper buena. Y yo recuerdo que de ahí en adelante todas las matemáticas para mí eran 4.8 o 5, nada menos de ese nivel. Pero me costó y me costó un año de estudio, me costó llorar muchísimo, me costó reaprender y volver a aprender una cantidad de cosas que no sabía, no entendía, que era primera vez, y pues continué adelante. Y esto va a ser muy chistoso, pero fue la única materia que me eché en la universidad. Y esto no me afectó para nada porque yo me gradué con un promedio y mi promedio fue el segundo mejor promedio de mi profesión en la carrera. Entonces, calcule usted que uno se puede echar las matemáticas en el primer semestre, pero eso no te daña nada, no te daña una beca, no te daña que te gradúes con honores, no te daña absolutamente nada. Pero para mí en ese momento haber perdido matemáticas fue como el acabose de mi vida, ¿no? Y pues no pasó nada. Yo me alcancé a mis compañeros y ellos me querían mucho. Tuve un grupo de compañeros espectaculares en la universidad. Muchos de ellos hoy están de profesores en la Universidad Simón Bolívar, liderando centros de investigación en el Atlántico. Tengo algunos compañeros que están en España, trabajando en empresas importantes. Tengo una compañera que está en Canadá. Entonces, el grupo de amigos
con los que me rodeé, que es otra cosa que les quiero decir que es bien importante, y que creo que otra de las bendiciones que pasaron en mi paso por la Universidad de Atlántico, y es consigue buenos amigos, que le puedo decir esto a todo el mundo que nos está viendo, consigan gente mejor que ustedes, gente que los ayude, gente que los enseñe. Yo me hice amiga de los estudiantes, no solamente de ingeniería industrial, sino de mecánica, de ingeniería química, y ustedes no saben, el mejor profesor que tuve de matemáticas era un estudiante de ingeniería mecánica, un gran amigo que aprecio, y gracias a él yo fui, creo que fui 5 en cálculo 2, que era pues, la segunda matemática, en termodinámica y en muchas otras materias, porque rodéate de amigos que sepan más que tú y aprende de ellos, y yo creo que yo también apliqué esa durante mi paso por la Universidad de Atlántico, y gracias a todos ellos también creo que pude desenvolverme bien, y pues fueron 5 años difíciles. A mí me tocaron también dos paros bien grandes, pues universidad pública, ustedes saben, ¿no? Paros, estudiantes con papas, etcétera. Entonces viví todos esos procesos en donde suspendían las clases por varios meses, y no lo puedo creer porque me gradué en total, me gradué en 5 años y medio. Entonces, todavía lo veo y digo, no sé cómo fue, pero lo hice, y también puedo decir que todo el grupo de compañeros que estudió conmigo y que estaba conmigo, todos nos graduamos, no hubo uno que se quedara atrás. Entonces, también pienso que en la universidad no solo hay que ser juicioso, estudiar, levantarse ante los fracasos, porque los podemos tener, pero también rodearse de buenos amigos. Wow, interesantísimo eso, especialmente para las personas como yo que somos muy tímidas. Porque sí, realmente hay que rodearse de gente. Yo, por ejemplo, me rodeo de gente como Francisco, como Marlet, para que me ayuden a ser mejores en la vida. Uno no puede hacerlo solamente en la universidad, en el colegio, sino siempre sentir que nos motivamos entre varios. A veces sentimos en algunos campos, compitamos, es que yo tengo que ser la mejor, el mejor, y a veces le pongo el codo al otro. Y lo que no nos damos cuenta es que al final, cuando nos unimos y trabajamos juntos, podemos crecer todos y todos nos puede ir muy bien. Y hay suficientes oportunidades para todos y para todas. Entonces, me encanta ese mensaje que nos dejas, Marlet, pues como para que aprendamos. Y bueno, muy interesante también que todo no fue color de rosa, no llegaste a la Universidad del Atlántico y caían pues las flores y los arcoíris salían, sino que hubo días difíciles. Una carrera no es algo fácil de pasar, es otra experiencia de la vida, pero como hablamos en el episodio anterior en vivo que tuvimos, escuchaba yo el otro día una presidenta de una de las universidades aquí de Estados Unidos en la que decía que son los 4 o 5 años en los que más crecemos como seres humanos, nos dejan un impacto grandísimo en el largo plazo. Y no piensen en solo ir a la universidad por el dinero, por lo que va a pasar más adelante. Sí, si bien hay que tener los sueños como tenía Marlet, bueno, yo quiero cambiar mi situación económica, quiero tener una familia, por supuesto que eso es importante, pero no es lo único. Tiene que también uno llegar a la universidad con ese corazón abierto, la mente abierta. Quiero hacer amigos, quiero aprender de personas de diferentes carreras. ¿Por qué no tomar una materia que no es solo de lo que yo tengo que hacer, sino aprender de otros campos de estudio? Entonces es una invitación maravillosa. Francisco. Yo aquí tengo que hacer el comentario me siento muy conectado con Marlet, con su historia, por varios aspectos. Yo creo que si ustedes han visto este programa antes, saben un poquito más de mi historia, pero yo soy ingeniero químico de la Nacional y yo era como de los mejores en el colegio. A mí me encantaban las matemáticas, todavía me encantan las matemáticas, pero me iba muy bien, y esas matemáticas a mí me duraron 2 semanas en la universidad. Y ese estrellón, ese choque es durísimo. Marlet perdió una materia, yo perdí 6 a lo largo de mi tiempo en la universidad, y esos fracasos no lo definen a uno, le permiten a uno crecer y formarse más como persona. No le cierran las oportunidades a uno, o tal vez lo hace un poquito más difícil, pero lo que sí significa es que uno tiene que ser más creativo en encontrar esas oportunidades y rodearse de gente que es mejor que uno, de conocer esa gente en la universidad. Yo creo que yo soy el vivo ejemplo de eso. Yo me gradué con un promedio de 3.8. Pedro se graduó con un promedio de 4.1, 4 fue de los mejores de la facultad, y Pedro es mi esposo hoy en día,
esta mañana estaban grabando el programa de Yo que Estudio, que hacemos pregrabados a través de Facebook Live en Devolver Conciencia, y es ese tipo de personas que le permiten crecer a uno y uno se los encuentra a lo largo del camino mientras está cumpliendo los sueños. Y esa época de la universidad es uno de esos momentos en los que uno más está expuesto a gente que también está llena de sueños, llena de ilusiones y que está haciendo todo para conseguirlos. Antes de irnos a comerciales, yo quiero hacerle una pregunta muy rápida a nuestra invitada. Marlet, en 3 palabras, ¿qué significó para ti la universidad? Para mí la universidad significó una puerta hacia el futuro. Genial, espectacular. Una puerta hacia el futuro. Con esa puerta hacia el futuro, nosotros vamos a irnos a comerciales, pero no se vayan, no se despeguen de aquí porque al regreso vamos a escuchar qué pasa después en la historia de Marlet, cómo resulta en Estados Unidos y qué está haciendo actualmente. Ya regresamos. El centro comercial Pacific Plaza lo tiene todo para ti. Para amor y amistad lo tenemos todo. Ropa, accesorios, detalles, tecnología, alimentos, hogar y bebidas. Los esperamos en la avenida Simón Bolívar, barrio La Transformación, zona de parqueadero. Ven, disfruta de nuestras actividades para toda la familia. Centro comercial Pacific Plaza se une al Festival Folclórico del Pacífico en Buenaventura. Pacific Plaza, siempre contigo. En Buenaventura ya encuentras Tienda Mobis. Manejamos productos licenciados de Warner Bros., DC Comic, Disney, Marvel, Nickelodeon. Ponte a la moda con los buzos, camisas, gorras, tenis, sandalias y otros artículos de película. Facilidad de pago con Crédito, Credifin y Adi. Ven y encuentra tus personajes favoritos solo en tu tienda Mobis Buenaventura. La historia continúa. Carrera Quinta, número 137, Centro Diagonal a Los Toneles. Tienda Mobis Buenaventura. ¿Accidente de tránsito? Reclame sus derechos. Si usted o un conocido han sido víctimas en un accidente de tránsito, tienen derecho a recibir una justa indemnización por los perjuicios que fueron ocasionados. Somos abogados especialistas en defensas y reclamaciones por lesiones y muertes en accidente de tránsito, con más de 25 años de experiencia. Ferrer Orozco y Abogados Asociados. Oficinas en el edificio Codicer, diagonal Tercera A, número 3A60, Ferrer Orozco y Abogados Asociados. La migraña es un tipo de dolor de cabeza que puede ocurrir con síntomas como náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz y al sonido. En la mayoría de las personas se siente un dolor punzante únicamente en un lado de la cabeza. La migraña tiende a aparecer entre los 10 y los 45 años. Pueden ser hereditarias y se presentan con más frecuencias en las mujeres. Esta sintomatología puede ser tratada con el uso científico y medicado de la marihuana, y para este fin el cannabis ancestralis es la mejor opción. Las bondades del cannabis medicinal ancestralis han sido comprobadas y por eso existe un nivel para cada caso clínico: bajo, alto y medio. Comuníquese con el número que aparece en pantalla y termine de una vez con sus síntomas. Mejore su salud con el cannabis ancestralis. Telemar sigue trabajando para llevar entretenimiento a toda la familia. No te pierdas los importantes eventos del 34º Festival Folclórico del Pacífico y Reinado Señorita Litoral, con las transmisiones de Telemar del 18 al 22 de septiembre. Nuestro equipo operativo, técnico y administrativo se está preparando para llevar a tu hogar los detalles de esta fiesta cultural. Comparsas, tarima del Chontaduro, desfile de reinas, tarima
tarima urbana, conciertos, danzas y lo mejor de nuestra cultura harán parte del espectáculo. Cubrimiento en directo desde la calle de la Feria. Telemar, el canal del Festival Folclórico del Pacífico. Con el patrocinio de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Codicer, Centro Comercial Pacific Plaza, Gane Buenaventura y Dagua. Telemar, más nuestro. Estamos de regreso otra vez en nuestro episodio de ¿Y yo qué estudio? Estamos acá hablando acerca de la historia de Marlet Morales, y yo no puedo estar, yo siempre termino como enamorada de todas nuestras invitadas, pero es que me conecto mucho con esa historia personal, esa experiencia de la universidad que nos estaba comentando y nos dejó el bloque pasado con esa idea del resumen de la universidad como una puerta hacia el futuro, y a mí me parece que esa es más que una metáfora, una descripción muy precisa de en qué consiste la universidad, de para qué es, y yo quiero que comencemos con esa historia de la puerta hacia el futuro, porque Marlet nos contó un poquito de lo que pasa después de la universidad, ¿no? Y quiero comenzar primero por preguntarle tanto a Marlet como a Carolina, ¿en dónde están en este momento? Marlet, ¿en dónde estás en este momento? Estoy en Tuscaloosa, Alabama, Estados Unidos. En Tuscaloosa, en Alabama, en Estados Unidos. Y Carolina, tú nos decías que están como a 50 minutos de distancia. ¿Cómo se llaman donde tú estás? Yo vivo en la ciudad de Hoover, en Alabama. Estoy más cerca de la ciudad principal de Alabama, que se llama Birmingham. Entonces estamos realmente muy cerca de 50 minutos. Ella vive, Marlene vive en la universidad, cerca, digamos, en la ciudad que rodea la Universidad de Alabama, y yo estoy un poquito más retirada, más cercana a la ciudad principal. Bueno, y alguien más que vive por allá en Alabama, vecino de Carolina, amigo de nuestro programa, cada vez que tiene la oportunidad nos prepara un pequeño video para que aprendamos inglés. Y yo antes de mandar el video quiero preguntarle a nuestra invitada, ¿qué tan importante ha sido el inglés en tu carrera y qué tan difícil ha sido aprenderlo? 100% importante, relevante. Todas las personas que quieren hacer un doctorado en el exterior tienen que aprender inglés, es mandatorio. Y es el lenguaje de las publicaciones. Entonces, si usted quiere hacer un doctorado, inglés, que sea su amigo. Número dos, yo por muchos años intentaba estudiar inglés en Colombia y era muy difícil. Entonces decidí empacar mis maletas después de la pandemia, venirme para Alabama. Y ustedes no saben, en 7 meses estaba hablando inglés, en 7 meses conseguí mi certificado de proficiency. Así que lo único que puedo decirle al que tenga el mismo problema que yo tenía es cierre los ojos, haga su maleta y busque dónde, que eso rapidito se resuelve. Importantísimo eso, ¿no? El inglés, como todas las habilidades, es algo que se aprende utilizándolo y exponiéndose, y pues qué mejor que meterse en el contexto. Y lo que nosotros tratamos de hacer aquí en este programa no es solo recordarles lo importante que es, sino darles un poquito de herramientas, algo que le ayuda mucho a uno a aprender el inglés, y yo creo que Marlene estará de acuerdo con nosotros en esto, es escucharlo de personas que crecieron hablando el idioma y que lo usan en su cotidianidad. Entonces, vamos a escuchar a Charlie, que es un adolescente de... ¿Qué edad tiene Charlie, Carolina, ahorita? ¿Tiene 15, 16 años? Ya Charlie tiene 16 años, lo vi la semana pasada y está más alto que yo. Sí, ya creció el muchacho, ya se nos está creciendo aquí. Mientras va la televisión, ya me ha ido pasando. Qué genial. Bueno, vamos ahorita con el video de inglés de Charlie. Adelante. Hola y bienvenidos otra vez a mi clase de inglés. Yo soy Charlie y hoy
Vamos a continuar nuestra lección sobre la naturaleza. ¡Vámonos! This is a squirrel. La ardilla. This is a bear. El oso. This is a fox. El zorro. This is a horse. El caballo. This is a pig. El cerdo. This is a cow. La vaca. This is a goat. La cabra. This is a chicken. La gallina o el pollo. This is a cat. El gato. This is a dog. El perro. Bien hecho. Ahora vamos a practicar. ¿Qué es esto? This is a bear. El oso. ¿Qué es esto? This is a horse. El caballo. ¿Qué es esto? This is a cow. La vaca. ¿Qué es esto? This is a chicken. La gallina o el pollo. ¿Qué es esto? This is a dog. El perro. Bien hecho. Eso es todo. Nos vemos la próxima vez. Welcome back. So after this short video by Charlie, se me cambia el idioma cada vez que tenemos estos videos de inglés de Charlie. Algo muy importante que nos quedamos hablando acá con Carolina y con Marlet es que es muy importante y es muy útil irse a otro país a meterse de lleno en el entorno del inglés, del idioma que uno quiere aprender,
pero también estamos hablando de que es muy importante tener alguna preparación antes de hacer. Marlet, ¿tú cómo te preparaste? Yo pienso que por años yo tenía esa idea de irme a estudiar un doctorado en Estados Unidos y entonces yo empecé con lo básico. Yo recuerdo que primero yo hacía los cursos gratis de escena, esos que mucha gente dice que sí, que no sé qué, yo los hice todos, me acuerdo de eso. Después de que hice los cursos básicos de escena, entonces recuerdo que empecé a tomar clases y tomaba clases en la Federación de Cafeteros donde yo trabajaba. Ya había un programa en el que me acuerdo que uno le descontaban algún dinero del salario que uno ganaba y iba un profesor 2 veces a la semana o algo así. Entonces yo me apuntaba a todas esas clases y siempre iba. Y me acuerdo que teníamos con un compañero que decíamos, nos hacían test y usaban el método Cambridge. Y me acuerdo que nos decían que estábamos en nivel intermedio, pero él y yo decíamos, no es suficiente. Mi compañero se terminó yendo para Londres y bueno, yo vine acá a Estados Unidos años después. Pero como que ese entrenamiento es necesario y como no se aprendió el idioma de niña, si yo hubiera aprendido el idioma en mis primeros 7 años, que es lo ideal hoy día que, pues, que muestran los estudios, pues entonces ya cuando lo aprendemos de adultos, lo podemos aprender, no pasa nada, pero necesitamos repetir, repetir, repetir. Y una cosa que las personas creen es que vamos a aprender a la misma velocidad que aprendíamos cuando teníamos 5 o 7 y resulta que no. Resulta que nuestro cerebro es un músculo que requiere entrenamiento y necesitamos entrenarlo bastante. Entonces, para que cuando vayamos a otro país a mejorar la lengua, esto sea efectivo, necesitamos un training básico, necesitamos hacer ese entrenamiento y pues hoy hay herramientas en Colombia, hay páginas web que ofrecen cursos gratis, está Isena que tiene 2 módulos de inglés gratis, hay Duolingo también, que es una plataforma. Mi esposo, por ejemplo, nunca hizo curso de inglés, él aprendió por él mismo y hacía Duolingo, Duolingo, Duolingo. Y mi esposo hoy día estudia un doctorado en Computer Science aquí en Alabama también. Y pues, ¿cómo pasó a la universidad? Hizo su test de Duolingo, alcanzó su nivel y con eso pasó a la universidad. Entonces, hay muchas maneras. Hay personas que como yo necesitamos esa inmersión para completar el proceso, pero también hay personas como mi esposo que no necesitó inmersión, él lo logró por él mismo, viendo películas en Netflix y usando Duolingo. Entonces, ¿qué es importante? Que si tú estás en este proceso y tú tienes los sueños para ir a ese futuro, pues te entrenes con lo que tengas. Hoy tienes internet, tienes Duolingo, tienes cursos gratis por todas partes, hay Coursera, bueno, hay muchas plataformas que dan muchísimos cursos gratis y todos ellos funcionan. El último que yo hice antes de venir a la Universidad de Alabama fue Coursera, porque yo decía que mi gramática no era buena, entonces me metí en unos de Coursera de gramática, nivel intermedio, 2, 3, 4, 5, no me acuerdo cuántos hice, y así llegué acá. Entonces, yo podía, cuando llegué acá, yo podía leer, podía escribir, pero no podía hablar. Algo pasaba, mi speaking era la parte más lenta que había en mi aprendizaje. Y 6 meses repitiendo, 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 hicieron el speaking. ¿Cómo es mi inglés hoy? Y también les quiero decir esto porque hay personas que, que sienten que no es suficiente, que sienten que porque no suena como los nativos, entonces está mal o que sienten que porque no es nativo y lo aprendieron tarde, entonces nunca van a poder tener lo suficiente para aprender. Y yo me he enfrentado con todo eso aquí y les puedo decir que así como nosotros, hay millones de personas aquí en Estados Unidos que no son nativas, que aprendieron el inglés durante sus vidas y que su acento no es perfecto, pero lo hablan, se hacen entender y las personas te entienden. Si eso pasa, si hay comunicación, si entiendes a los demás y te haces entender, entonces date por servido, ¿no? No tiene que ser tu inglés perfecto. Eso es súper importante. Muchísimas gracias, Manuel, por compartirnos tu experiencia y esa reflexión al final. Uno, y también después de vivir un tiempo en Estados Unidos, uno empieza a, me he dicho, en algún momento uno siente esa presión como, ay, tengo un acento y no quiero que la gente se dé cuenta. Y en realidad culturalmente es muy valioso porque el acento también demuestra que vienes de otra cultura, que aprendiste
el idioma en un punto más adelante en tu vida. Y más importante que tener un acento o no, es poder comunicarte con cualquier persona del mundo en otro idioma. Hablar más de un idioma es una ventaja increíble y por eso nosotros tratamos de insistir mucho en este programa y en todos los espacios en los que estamos para que pues aprendamos inglés, que es una herramienta fundamental. Yo quiero darle el paso a Carolina para que sigamos aprendiendo más acerca de la trayectoria de nuestra invitada de hoy. Gracias, Francisco. Yo también estoy emocionada escuchando todas estas historias y también me estoy yendo atrás en el pasado, acordándome de todo lo que yo también sufrí un poco con el inglés. Y me pasó algo como le pasó también a Marlet, que dijo, yo era tan buena, llegaste a la universidad, las matemáticas en la universidad, en el inglés, porque yo estudié inglés, me di cuenta, ya sabía, y llegó a la universidad, yo era como la perdida, no entendí, pero eso es una cuestión de unas semanas, porque es informar el oído, es exponernos a cómo se utiliza el idioma de manera real. Entonces, en este momento me gustaría preguntarle a Marlet que volvamos otra vez, retomémonos, volvamos a la universidad, estamos en la Universidad del Atlántico, saliste en un momento dado, bueno, ¿qué pasó después? Cuéntanos, me dio tiempo hacia la maestría, la misma beca. Cuéntame cómo llegaste a ese momento de tu vida y mientras tanto, cómo lo hiciste, cómo lograste también manejarte en términos financieros, porque me imagino pues que aunque hubo beca tenías que sostenerte en una ciudad nueva. Sí, tú tocas unos puntos muy importantes. Lo primero era que yo sabía que irme a Bogotá era costoso, que tenía que sostenerme, que no iba a ser económico para nada. Entonces yo trabajaba, yo recuerdo yo trabajaba en consultoría. Yo me gradué de la Universidad de Atlántico, pero yo ya tenía, cuando me gradué, yo tenía ya más de un año de experiencia, porque resulta que cuando yo acuerdo que yo estaba como en octavo semestre, yo dije, hubo una época muy difícil económicamente también en mi familia, y entonces yo empecé a buscar trabajo, medio tiempo. Yo decía, tengo que encontrar trabajo, ya llevo 8 semestres en la universidad y pues sí, hubo empresas que creyeron en mí, me contrataron. Entonces, mis 2 últimos años de carrera yo trabajaba y estudiaba y con los profesores me acuerdo que coordinábamos para que las clases fueran al final del día. Entonces podíamos trabajar en empresa por la mañana o por la tarde un rato. Entonces, mis 2 últimos años de universidad también los hice trabajando y pues durante todo ese proceso yo recuerdo que yo trabajaba de día, estudiaba de tarde y hacía tesis de noche, o sea que si dormía 4 o 5 horas todos los días era mucho, pero así me gradué de la universidad. Y después que me gradué, salió una convocatoria grandísima buscando consultores a nivel nacional en la PricewaterhouseCoopers y yo apliqué. Yo dije, yo tengo todo para esta convocatoria, todos los requisitos que piden. Hablaban de buscar consultores juniors y pedían notas académicas, experiencia de 2 años, etcétera. Yo dije, yo cumplo todos estos requisitos, yo soy el perfil que ellos necesitan y pues conseguí ese trabajo. Y me fui a trabajar en Valledupar 2 años como consultora junior, reconstruyendo los procesos de la Secretaría de Educación del Cesar. Me acuerdo que estuve un tiempo en Bogotá trabajando como con el core de Price y ya luego en la reestructuración de la Secretaría de Educación del Cesar en ese entonces, que fue un proyecto grandísimo, bien lindo que hubo hace unos años y que lideró el Ministerio de Educación. Entonces yo fui consultora en ese proyecto, trabajé allí. Y yo vivía en un cuarto rentado en una casa porque yo decía, la mitad de mi sueldo me lo voy a ahorrar porque cuando yo termine este proyecto yo me voy a estudiar mi maestría, yo me voy a ir a Bogotá de los Andes, entonces yo para eso necesito dinero porque Bogotá no es barata, ¿dónde voy a vivir? Y entonces así fue, yo ahorraba parte de mi sueldo y lo ahorraba todos los meses durante 2 años. Ahorré mi sueldo y adicionalmente pues nosotros pactamos unos bonos, me acuerdo que eran unos bonos por desempeño que nos tocó negociar al final, pero bueno, todo eso yo lo guardé. Entonces yo apliqué a la Universidad de los Andes a la maestría, pasé, a ellos les gustó mi hoja de vida y pues yo decía, yo tengo que conseguir una beca. ¿Cómo conseguí yo la beca? Yo le escribía a todos los profesores todos los días. Yo soy Marlet Morales, esta es mi hoja de vida y yo creo que yo puedo trabajar con usted. Usted me tiene que dar una beca por esto. Y todos los días yo le escribía a un profesor.
Además, yo hice eso porque otro amigo que ya había hecho ese proceso, que ya había trabajado en el mismo proyecto que yo como consultor senior, me contó que ella había hecho lo mismo. Entonces yo dije, ah, no, pues si este que ni habla y es tímido hizo eso, pues yo, obvio que yo. Todos los días escribía un mail, hasta que llegó el director de la maestría un día y me dijo, señorita, usted tiene acá una persona, un profesor que está dispuesto a trabajar con usted. Y así fue como tuve la primera beca directa con la Universidad de los Andes. Y allá me tocó muy duro los primeros 6 meses, tuve muchas dificultades porque yo extrovertida, costeña, y pues me tocó en un trabajo en donde pues me tocaba con gente que era muy rola, así con esas costumbres muy estrictas, y pues como que la cosa no iba muy bien. Entonces un día yo me fui a visitar al director del programa y yo le dije, mire, yo soy buena estudiante, usted me ha visto aquí, yo he trabajado con usted todo el año, todo el primer semestre, pero usted no cree que yo me merezco la beca Universidad Empresa por esto y esto y esto. Al otro día el señor me dijo, usted tiene toda la razón, tráigame su hoja de vida y yo voy a enviar su hoja de vida a 2 empresas. De las 2 empresas me llamaron, pero hay una regla que era que la primera empresa que me aceptara en esa me tenía que quedar. Y pues recuerdo que me llamaron para la entrevista en la Federación de Cafeteros un día miércoles y me dijeron la entrevista a las 6:30 de la tarde. Yo estaba en unas fachas terribles, estudiando en la casa de una amiga, y pues yo me puse la mejor ropa que ella tenía, como fue, y salí para esa entrevista a las 6:30 de la tarde en la Federación de Cafeteros. Y esa misma tarde conseguí trabajo y pues conseguí que la federación fuera mi patrocinador por el resto de la maestría. Entonces, esa es la historia y esa historia me gusta contarla porque de esa misma manera yo he conseguido mis trabajos y mis becas. En todos los casos ha habido alguien al que yo he llamado, un email al que he enviado, un profesor al que yo he convencido. En todos los casos, no hay excepción. He aplicado el mismo método en mi vida muchas veces. Lo apliqué aquí también en Alabama, fui a visitar al director del programa, lo convencí y un año después entré al doctorado. Entonces, si alguien me está viendo, la receta es infalible. Usted solo tiene que escribir, decir quién es y por qué usted merece estar en un lugar. Y le aseguro que va a haber alguien en este mundo que va a escuchar lo que usted necesita y esa puerta se va a abrir. Wow, a ver, ¿cómo nos sentimos, Francisco, querida audiencia, con esas palabras tan motivantes? Esto es lo que hacemos aquí en Devolver Conciencia, en Si Puedo, en nuestro programa Yo que Estudio, que nos facilita Telemar Buenaventura, y es contarles y compartirles estas historias tan interesantes. Wow, estamos aprendiendo algo muy importante y es que la persistencia, la insistencia y algo muy valioso de lo que hablamos mucho en Sí Puedo y es creer en nosotros mismos. Es que no creemos. Es que a veces pensamos, no, yo qué voy a poder, si es que a mí me da mucho miedo, es que yo me pongo súper nervioso. No, vamos, sí podemos, creamos en nosotros mismos. ¿Cómo nos vamos a vender? ¿Cómo vamos a promocionar nuestro talento y nuestro conocimiento si no somos capaces de hablar de nosotros mismos con seguridad? Pero también tenemos que construir, ¿no? Llenarnos de elementos positivos para poder hablar con los demás y contarles lo valioso que podemos traer a la mesa para convencerlos de que nos den una oportunidad. Es que realmente el Príncipe Azul no va a llegar a la puerta y decir, oh, Carolina Forero, ¿cómo estás? Te estaba esperando para entregarte este premio Nobel. No, uno tiene que ir y buscar y que le abran la puerta y la ventana, y muchas de las puertas están cerradas y muchas de las ventanas también, pero por ahí se abre alguna. Y si uno tiene la inteligencia, la fortaleza, se mete por ahí y trabaja duro y demuestra que uno realmente vale la pena. ¿Qué piensas tú, Francisco? A mí me parece que este video, pues todo el programa, yo estoy feliz de presentárselo a mis estudiantes, pero esta parte de cómo conseguirse esas oportunidades, cómo abrirse esas puertas. Yo ahorita soy profesor en la Universidad Javeriana y trato de acompañar a mis estudiantes en ese proceso también de cumplir sus sueños, y a ellos pues como que no se les ocurre hacer lo que Marlet nos cuenta, y yo estoy tratando de mostrarles la importancia de ir, golpear las puertas, mandar correos a profesores que uno no conoce. A veces uno cree que es gente por allá, imaginaria, imposible, que flota en el aire, y no, son personas como uno, y así es como surgen las oportunidades, no solo en lo académico, no solo en lo laboral,
también cuando uno tiene sueños como los nuestros de tener un impacto en las comunidades. Así es como nosotros llegamos a Buenaventura, como llegamos a Telemar, como estamos aquí, es gracias a que levantamos la mano y pedimos ayuda y siempre hay alguien dispuesto a escuchar y a abrirnos las puertas como acá en Telemar. Y es muy importante ese mensaje, esa lección de buscar y de insistir. Yo tengo un ojo acá en el reloj y nos quedan unos 15 minutos, pero yo siento que no podemos irnos sin que nos cuentes acerca de tu libro. ¿Cómo resultas en medio de toda esta historia, de todas estas ocupaciones, escribiendo, publicando un libro? ¿Cómo es esa experiencia del libro? Cuéntanos. Bueno, resulta que cuando llegó la pandemia de COVID-19, yo tuve muchísimo tiempo libre. Resulta que yo trabajaba en Agrosavia, bueno, todavía no dejaba de trabajar en Agrosavia, que es la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, una entidad de investigación preciosísima que tiene Colombia y a la cual le debo mucho, mucho de quien soy hoy día. Yo trabajaba en Agrosavia y resulta que llegó la pandemia y ya no tenía que ir a Mosquera. Ir a Mosquera todos los días representaba 2 horas de camino por la mañana de mi casa en el norte de Bogotá hasta Mosquera y 2 horas de regreso por la tarde de Mosquera a Bogotá. Entonces yo empecé a salvar 4 horas todos los días. Ahora estaba en casa todo el día, toda la pandemia. Y entonces yo decía, pero vaya qué cosa, estos son 4 horas maravillosas que yo ahora salvo todos los días y qué voy a hacer. Entonces yo decía, plan 1, voy a planear mi ida para Estados Unidos, ya tenía clara, tenía en mente que me venía a estudiar inglés y mi doctorado, entonces era mi plan número 1. Plan número 2, yo quiero empezar a devolver a la gente parte de lo que yo he aprendido y lo que yo sé. Entonces decido a empezar a crecer mi red en LinkedIn, empiezo a hacer publicaciones diarias de todo este aprendizaje que yo he tenido eh, y elijo un área que es desarrollo organizacional. Entonces elijo hablar de los problemas que pasan con la gente, con el talento, con las empresas, con los jefes, de la relación jefe y empleado, porque me doy cuenta que en pandemia mucha gente se está quejando del estrés, del cansancio, de los excesos y de los problemas con sus jefes, con sus compañeros, con sus equipos de trabajo, etcétera. Entonces digo, pues yo tengo ya aquí acumulados un mundo de años de experiencia, una maestría y un mundo de cosas y un aprendizaje a lo largo de mucho tiempo. Vamos a compartir esto. Y entonces empiezo todos los días un proceso de escribir diario. Entonces esas 4 horas yo las dividía entre publicar cosas en la red y escribir mi libro. Me matriculo en un programa con Marcel Verán, que es un peruano, y él me enseña una técnica, y esa técnica consiste en todos los días empezar escribiendo primero 10 minutos, luego 15, luego 20, luego 30 minutos, 40 minutos. Entonces yo diario empecé desde 10 minutos hasta que escribía 30 minutos diarios. Cuando ya llegó el momento, ya yo estaba lista para publicar mi libro. Había hecho una comunidad de 13.000 personas en LinkedIn. Y justo en ese momento entonces decidí lanzarlo. Lo hice a través de Amazon porque mi intención con este libro era poderlo compartir a mucha gente y que el mensaje llegara, ¿no? Le puse el método Delfín porque el libro relata esa historia que pasa entre los delfines pequeños con las madres, o se basa en ese relato de cómo los delfines nacen en una comunidad. Cuando apenas salen de sus madres, ellos llegan a un lugar colectivo y empiezan a aprender los unos de los otros, y en ese proceso aprenden a comer, aprenden a nadar, aprenden a hacer todas las cosas, y lo aprenden a hacer en grupo, lo aprenden a hacer con otros, ¿sí? Yo tomé esa metáfora y esa metáfora inspira mi libro, porque mi libro cuenta básicamente cómo tener relaciones exitosas en los equipos de trabajo siguiendo esa manera de aprender con los demás, aprender
a construir relaciones con los demás y aprender juntos a crecer en un entorno de trabajo. Entonces, creo que mi libro es el resumen de todas las experiencias que tuve liderando equipos de trabajo y logrando que esos equipos de trabajo fueran reconocidos, ¿no? Entonces, yo tuve la fortuna de contar con un equipo de trabajo maravilloso, en un equipo en Agrosavia, pues con personas a nivel central y personas en las diferentes sedes en las regiones. Entonces, creo que lo hacía bien como jefe y creo que todo ese aprendizaje está ahí, está plasmado en ese libro. Qué genial. A mí me parece genial el libro en sí, la historia que nos cuentas, ese enfoque en el liderazgo y en el liderazgo que surge no como verticalmente, yo le digo a la gente qué hacer, sino de cómo se crean esas relaciones entre las personas. Y a mí me queda mucho en la cabeza con Carolina, seguimos hablando que tenemos pendiente de escribir libros porque todas estas experiencias que nos traen hasta acá vale la pena compartirlas y nos llenas de inspiración. Yo veo acá la cara de Carolina por interno y yo creo que es una de esas estrategias, ¿no? Que no solo para nosotros que queremos escribir y compartir, sino para todas las personas que nos escuchan. Uno cree que para contar esa historia uno tiene que estar por allá al final de su carrera y no sé qué, y no, hay muchos aprendizajes para compartir, como ustedes se habrán dado cuenta tanto con nuestra invitada del día de hoy como con todos los invitados que hemos tenido. Contar estas historias en hora y media es muy difícil, pero de cada invitado sale un libro o varios libros porque son unas historias de vida increíbles que nos sirven mucho para seguir adelante y para cumplir nuestros sueños. Carolina, te doy la palabra. Yo creo que estamos como para una pregunta antes de la pregunta de cierre que le hacemos a todos nuestros invitados. Adelante, Carolina. Gracias, Francisco. Me gustaría más bien utilizar este pequeño espacio para compartir un poco como las herramientas que tenemos rápidamente. No sé si pueden ver la presentación que tengo aquí. Me confirman. Quiero compartirles un poco lo que ofrecemos en Devolver Conciencia, en Si Puedo, porque es muy importante que no salgan de aquí solamente con la historia de Marlet emocionados, emocionadas, sino que también sepan dónde encontrar parte de lo que hemos hablado, cómo es que aprende un inglés, dónde puedo aprender estas cosas. Nosotros somos iniciativas en las que nos encanta informar, motivar, inspirar a la comunidad colombiana para que vean la educación como un medio para cumplir sueños, como lo hemos visto que lo ha logrado Marlet. Todavía no hemos terminado la historia con ella y sin embargo hemos visto todo lo que ella ha logrado, todo lo que la ha transformado y no solamente la educación hacia ella, sino que ella ha creado herramientas hoy en día para compartir sus aprendizajes con otros, que también podemos enseñar y enseñar no solo sucede en la escuela o en la universidad, también cuando damos una recomendación con alguien, escribiendo libros, de pronto alguien tiene un blog por internet donde está compartiendo. Esto que estamos haciendo, este programa es una forma también de compartir el conocimiento. Entonces, es invitarlos, no solamente tenemos este programa que se llama Yo que Estudio, también hablamos sobre doctorados, sobre maestrías, salud mental en posgrados, tenemos tantos temas que nos encanta trabajar. Búsquenos, está en nuestra página, tomen el QR, tomen el teléfono, encuéntrenos. Si no alcanzan a cogerlo ahora, recuerden que en la página de Facebook de Devolver Conciencia tenemos todos los episodios que pueden encontrar. También en nuestra página de Si Puedo, cuando ustedes entran a este QR, pueden encontrar nuestra página y aquí tenemos en la sección de herramientas, hablamos de becas, hablamos de idiomas, campos de estudio, guía de redacción, cómo mejorar la redacción para aplicar a esas becas, para escribir libros también, ¿por qué no? Cursos gratuitos que nos mencionaba ahorita Marlet. Es que yo tomo cursos en Coursera. ¿Qué es eso? Ahí hay cursos en diferentes idiomas, no solo en español, sino en inglés, en alemán, en francés. Son gratuitos y nos permiten también ver qué tan buenos somos, qué tanto entendemos sentarnos en un ámbito universitario, en un salón de clase, para aprender no solo del idioma, sino de temas nuevos, porque como decía bien Marlet, mucho del contenido está en inglés, está en otros idiomas. Si solo tenemos el español, puede limitar mucho el acceso nuestro al conocimiento. También importante aquí en la sección de eventos, tenemos eventos con Devolver Conciencia, como los que tenemos hoy. Esa sección de historias, tenemos historias impresas. Nos encantaría algún día tener la historia de Marlet por escrito para que también la puedan imprimir en el salón de clase, compartirla con sus familias, con sus compañeros y compañeras.
De Volver Conciencia, que ustedes nos siguen, hoy están aquí viendo este video, salimos live siempre por Devolver Conciencia, Facebook Live, aquí tenemos agendas, todo el tiempo salen con videos nuevos, interesantes, invitados, invitadas que tenemos de colombianos y colombianas alrededor del mundo, contándonos sus historias de cómo llegaron a utilizar la educación para dar ese salto, ese cambio para ellos mismos o ellas mismas, para sus familias, sus comunidades. Generamos impacto para nosotros y para los demás, entonces tenemos temas de todos los tipos, para todos los gustos, astrofísica, economía, ingeniería industrial, como Marlete, arte, geología. Esta mañana nomás teníamos el tema de volcanología. Qué interesante. No se pierdan nuestros episodios. Aquí pueden encontrar todos nuestros episodios en Devolver Conciencia, está en Instagram, en YouTube, en Facebook. Tenemos que cambiar ese logo de Twitter que ya no es otro, pero perdón, o sea, de pronto no lo he actualizado. Pero aquí también en el QR nos pueden encontrar fácilmente. Este video de hoy lo van a encontrar ahí, lo pueden compartir con otras personas. Aquí les dejo modelos, miren, estos son programas que también hacemos para estudios más avanzados. Algún día volveremos a invitar a Marlet cuando termine su doctorado y nos cuente acá de qué se trataba y nos invite también a estudiar. Y finalmente les dejo una invitación para este 18 de septiembre. Vamos a tener un foro virtual sobre liderazgo efectivo en el salón de clase. Vamos a estar hablando para directamente con, o sea, transmitiendo para profes a nivel nacional que están dictando clases en el bachillerato, cómo promover el liderazgo para crear, promover, digamos, tener muchas más personas como Marlet, como Francisco, que vienen a ser líderes que nos aportan al país, que le aportan a sus comunidades, con libros, con educación, siendo Francisco es profesor, Marlet escribió este libro. Hay tantas cosas que podemos hacer como líderes y esto podemos empezar a hacer en el salón de clase. Entonces vamos a tener este foro, va a haber uno segundo en octubre, nos vamos a estar invitando también, es gratuito, pueden entrar todos y todas los que quieran para aprender sobre liderazgo en el salón de clase y con esto quería pues como cerrar mi sección. Entonces les pido un segundo, vamos a parar de compartir. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por compartirnos esto. A veces a nosotros, a mí, y se me olvida contar todo lo que estamos haciendo, y es muy importante, me parece muy bonito como Carolina dice, líderes como Francisco, como Marley, se le olvida como Carolina, también que es una gran líder que nos tiene donde estamos, y es esa metodología de trabajar en las relaciones interpersonales y como equipo más que como individuos. Se nos va acabando el tiempo, pero yo tengo que hacerte dos preguntas muy rápidamente. La primera, ¿qué sigue para Marlet? ¿Qué sigue para ti? Después de todo esto que nos cuentas en este punto de la vida en el que estás, ¿qué es lo que sigue? Bueno, para mí sigue como esa etapa final de concluir mis sueños que tenía desde que era joven, ¿no? Espero en 2 años estarme graduando, no, 2 años, no, 2 años y medio estarme graduando de mi doctorado. Estoy en mi segundo año, ha sido súper fantástico, voy muy bien, así que pronto tendré publicaciones y espero que todo eso se concrete y espero que la gente me cite, ¿no? Yo sueño, yo desde chiquita soñaba que mis publicaciones iban a ser citadas y yo espero que todo eso se me cumpla y espero estar trabajando en una universidad también en unos 3 años están trabajando y dictando clases y creo que ahí voy a poder combinar todo ese aprendizaje que traigo de la industria, de la consultoría y bueno, y ahora con esta formación, mi foco de estudio es el emprendimiento internacional, es decir, empresas que ponen sus productos en muchos países, así que voy a estar trabajando en eso con las nuevas generaciones porque una de las cosas que me encantan son todas estas empresas que salen usando las redes sociales, en TikTok, etcétera. Entonces por ahí estaré conectadas con todos esos emprendedores que mueven el mundo digital y pues espero tener investigación para rato y también enseñar a las nuevas generaciones a hacer empresa, no en las épocas en las que vimos antes, sino en las épocas que tenemos ahora con toda la tecnología digital. En eso estoy soñando ahora y estoy segura que empezaré a ver esos frutos en unos 3, 4 años. A mí me emociona mucho escuchar esos sueños porque si algo hemos aprendido en el programa de hoy es que Marley es una persona que hace esos sueños realidad. Entonces, qué emoción poder ser parte un poquito de esa historia
Y pues bueno, acá estaremos haciéndole seguimiento a esos sueños, que nos compartas cómo se siguen materializando para que sigamos inspirando a toda nuestra audiencia. Y la última pregunta, muy rápidamente, en una frase, ¿qué te hubiera gustado escuchar cuando estabas en 11? Me hubiera gustado escuchar alguien que me dijera, tú puedes. Tú puedes. A mí me da como por todos lados, así se llama la iniciativa que lidera Carolina, Si Puedo, es para que cuando uno lo vea diga sí puedo, y es lo que tratamos de hacer acá, contarle a nuestra audiencia que es posible soñar, que son capaces, que es difícil, pero hay una red de apoyo, hay cómo conseguirla. Y bueno, estos mensajes que nos dejas hoy, la universidad es una oferta al futuro, y que ese mensaje que te hubiera gustado escuchar es que si puedes, ese es el mensaje para nuestra audiencia. Quiero agradecerte enormemente, agradecerle también a Carolina por estar hoy de coanfitriona de este espacio, agradecerle al equipo todo el equipo de Volver Conciencia, de Telemar, al señor Gabriel Ferrer, también a la Embajada de Estados Unidos que nos apoya en todo este proceso. Y les doy ese espacio de las últimas palabritas para despedirse de nuestra audiencia. Vamos primero con nuestra invitada. Adelante. No, yo solo decirle a todo el que quiera que se atreva, atrévete, es mi palabra de cierre. Gracias, Carolina. Creo que esa palabra que dijo Marlet es la que le gusta mucho a Fran, la va a utilizar ahorita otra vez. Yo les mando besos y abrazos, nos vemos en el próximo episodio, a ver si Francisco Olve me invita para estar aquí, pero si no, pueden verme mucho en los canales que les compartí, las y los espero, no dejen de verdad de intentarlo porque sí se puede. Bueno, muchísimas gracias. Eso fue todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Atrévete a soñar. Chao, chao.